Esta es Amén. la palabra de nuestro Dios y estamos meditando en el libro de Revelaciones. Estamos en el capítulo número 6. En esta ocasión trataremos de terminar este capítulo de los versos 12 en adelante. Quiero compartirle el verso 12. Primeramente se los quiero leer. Ustedes tan solamente síganme con su mirada. Dice la palabra de nuestro Dios. Miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo una gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Dice precisamente el apóstol Juan, recordemos que es el que está viendo él, qué grande bendición poder ver, poder contemplar y estar escribiendo también. Dice Juan, miré cuando abrió, dice, el sexto sello. Recordemos que es el cordero inmolado, aquel que había sido sacrificado, pero que estaba en pie ahora en medio de ese trono, el que abre precisamente estos 7 sellos. Y estamos viendo el día de hoy cómo dice que el cordero abre el sexto sello. Ahora, el sexto sello, hermanos, introduce o es la introducción del día del juicio. Aquel día tan esperado para aquellas almas, recordemos que estaban debajo del altar, aquellas almas que clamaban y que pedían justicia y venganza. Y Dios mismo les dijo que reposasen todavía un poco de tiempo, porque todavía, les dice Dios, había consiervos y había hermanos que deberían también correr la misma suerte que ellos, que todavía no era tiempo para este gran día del juicio. Y vemos cómo aquí el sexto sello entonces está introduciendo o introduce el día del juicio precisamente. Este día del juicio o este sexto sello describe la única gran catástrofe, hermanos, al fin de esta época. Es decir, una catástrofe tan grande jamás antes vista, jamás antes padecida o contemplada, pero también jamás y nunca siquiera pensada en la mente o en el pensamiento del ser humano. Esta gran catástrofe será una realidad que va a precedir al día del juicio. Habrá terremotos y vamos a ver cómo esta catástrofe será eh, algo presencial, algo que estarán viendo, estarán contemplando la humanidad que se encuentre viva todavía hasta esos momentos. Habrá en medio de esa gran catástrofe, habrá sin duda alguna miedo, pero no cualquier tipo de miedo. Habrá terror, habrá espanto y habrá una gran consternación en aquel día, porque aquel día estará describiendo precisamente un doble simbolismo. Por un lado, el universo despedazándose y por otro lado, la raza humana completamente aterrorizada, completamente llena de pánico, completamente llena de miedo, completamente llena de terror, de consternación, ese día grande del Señor, ese día del juicio que se está abriendo precisamente aquí o se está introduciendo precisamente aquí en este sexto sello que el Cordero abre y que Juan está mirando en esos momentos. El terror de aquel día o aquel grande día será solamente, hermanos, sobre los malos. Aunque todavía habrá creyentes cuando Jesús venga y cuando esto acontezca, solo los malos experimentarán en toda su magnitud este gran terror
de ese gran día del juicio. Solamente los malos, aquellos que desecharon a a Jesús, Jesús, aquellos que aquellos que maldijeron a maldijeron a Dios, Dios, aquellos que en aquellos su que en su momento, momento, pudiendo haber pudiendo haber aceptado a aceptado a Jesús, Jesús, no lo no, hicieron. Sobre ellos, sobre ellos, hermanos, hermanos, ellos ellos experimentarán experimentarán este este gran gran día día del del juicio. juicio. Este gran Este gran día lleno día de lleno de terror, terror, de miedo, miedo, de espanto. espanto. Ellos y Ellos, solamente ellos experimentarán este gran día. ¿Estarán presentes ahí también en el día del juicio los creyentes verdaderos y fieles? Sí, estarán presentes también, pero no para ser enjuiciados. Los que desecharon, esos que pudieron abrazar la fe en Jesucristo, esos que pudieron abrir su corazón al Señor y rendir su rendir vida su vida. totalmente al Señor y no lo hicieron, ellos son los que van a experimentar en su totalidad, en su magnitud, en su plenitud, este gran día del juicio, esta gran catástrofe que se vendrá presidiendo el día del juicio. El sexto sello, hermanos, describe el derramamiento final de la ira divina. Eso está describiendo. El sexto sello, repito, describe el derramamiento final de la ira divina sobre la humanidad. Y está representado aquí como afectando, precisamente, vamos a ver, 6 objetos de la creación. Vamos a ver cuáles son esos 6 objetos que está afectando ese derramamiento de la ira divina de Dios, pero también a 6 clases de hombres o de personas o de sociedades. 6 clases de objetos de la creación son afectadas de una manera simbólica y también de una manera simbólica están o van a ser afectados 6 clases de hombres o 6 clases de sociedades en este gran día glorioso de nuestro Señor. Sigue diciendo Juan. Y aquí hubo, dice, un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Hubo un gran terremoto. Notemos, no es un terremoto normal o no es un temblor, porque también así se traduce, no es un temblor o un sismo como comúnmente conocemos nosotros hoy en día. Para que podamos tener una idea más completa acerca de este gran terremoto, tal vez no alcancemos a visualizar con nuestra imagen, con nuestra mente. Allá en Apocalipsis, capítulo 16, verso 18, 16, verso 18, dice la palabra de nuestro Dios, entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Dice, y un gran temblor de tierra. Un terremoto, dice, tan grande, notemos esa palabra,
un terremoto, dice, tan grande, no sé si esa palabra quepa en nuestra mente, pero Juan está describiendo un terremoto, dice, un temblor de tierra tan grande, dice, cual no lo hubo, dice, jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esto, sin duda, hermanos, es una manifestación del juicio o del día del juicio de Dios, pero también de la gran ira de Dios derramada sobre la humanidad, sobre aquellos que no tuvieron a bien abrir su corazón al Señor, sobre aquellos que rechazaron al Señor, sobre ellos esta gran ira de Dios será derramada en aquel día. Una gran catástrofe, un gran terremoto, tan grande, dice, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y recordemos, hermanos, que ha habido temblores o sismos que han hecho destrozos sobre la tierra. Temblores o terremotos que apenas llegan a 7, 7,5 o 8 grados, que han derribado grandes edificios, que han acabado con gran parte de ciudades. Y eso que no son tan grandes, dice Juan, terremotos. ¿Qué sucederá? No sé si se han puesto a pensar. ¿Qué sucederá entonces cuando esta gran catástrofe se haga presente? Si ahorita la Tierra, con un sismo de 7,5 en la escala de Richter, apenas con esa magnitud se mueve, se mece, las casas se mueven, se cuartean, muchas se caen. ¿Qué sucederá entonces con un gran terremoto, como dice Juan? Sigue diciendo Juan. Y el sol, dice, se puso negro, como tela, dice, de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Dice Juan que seguido de ese gran terremoto que él ve, o como una consecuencia también de ese gran terremoto, el sol, dice, se puso negro como tela de silicio. Notemos esto. Es decir, la luz normal del sol que irradia sobre toda la tierra, desapareció. Se puso de repente, dice, negro, en tinieblas, en oscuridad. La palabra tela, hermanos, se traduce también como algo peludo, algo velloso o algo hecho de pelo. Entonces, Juan está diciendo que el sol se puso negro, dice, como peludo, como velloso, o como si el sol mismo estuviera hecho de pelo, dice, de silicio. La palabra silicio se traduce como saco, como vestido, usado como señal de aflicción. Entonces Juan lo que nos está dando a entender, o lo que quiere que nosotros entendamos, es que el sol se puso de repente después de ese gran terremoto, se puso totalmente en tinieblas, se puso negro, se puso en total oscuridad y parecía un saco, parecía un vestido hecho de pelo.
un vestido o un saco peludo, un vestido o un saco velloso. Oigan, en señal de aflicción, en señal de miedo, en señal de inseguridad. El sol se torna totalmente negro y como una consecuencia también a la falta de luz, la luna, dice, se volvió toda como sangre. Y estos acontecimientos, hermanos, perseguirán precisamente al gran día del Señor, a ese día del juicio final, al fin de los siglos, al fin del mundo, como comúnmente también le conocemos. Estas son las señales entonces que estarán presentes en ese gran día, ese gran terremoto, como nunca antes visto. El sol de repente se va a oscurecer, la luna de repente se va a poner de un color rojo como de sangre. Todo eso va a acontecer en este día del juicio final. Ahora, esto o esta oscuridad que se va a ver o se va a contemplar cuando el sol se ponga negro, no es una oscuridad ordinaria, es decir, a una oscuridad común, una oscuridad que podamos nosotros tal vez conocer o haber visto antes. No es, sino que es una oscuridad totalmente diferente, totalmente fuera de serie, totalmente distinta a las oscuridades que nosotros comúnmente conocemos. Oigan, si en la noche hay oscuridad, como ausencia del sol, ¿cómo será esa oscuridad cuando el sol totalmente se torne de negro? ¿Cómo será? Tampoco es un eclipse o una oscuridad provocada por un eclipse. ¿Cuántas veces no hemos contemplado nosotros un eclipse? Muchas veces que se logra alcanzar a oscurecer a veces en partes sí, en partes no, pero apenas si se alcanza a oscurecer. Esta oscuridad de este sol no es un eclipse, ni será algo como nosotros comúnmente le conocemos o hemos visto. Nada de eso será, sino será totalmente diferente, totalmente distinto a eso que nosotros comúnmente conocemos. La luz del sol es borrada totalmente, hermanos, totalmente. Y el color de la luna es semejante, dice Juan, a la sangre. Ahora, es importante, hermanos, que consideremos la imagen completa o la imagen entera. Consideremos ese terremoto, consideremos el sol negro y consideremos una luna roja como la sangre. Y no tratemos, hermanos, de interpretar o sacar nuestras propias conclusiones. O no interpretemos el terremoto independientemente al sol negro o el sol independientemente a la luna. No, sino tenemos que interpretarlo, tenemos que verlo como una imagen entera que está simbolizando ese gran día del juicio o los acontecimientos que van a suceder ese gran día del juicio. Si nosotros tratamos de interpretar, hermanos, o sacar nuestras propias conclusiones, nos vamos a equivocar. Lo que podemos ver, lo que podemos o lo que tenemos aquí es un cuadro simbólico del terror del día del juicio. Es un cuadro. Veamos el terremoto, veamos el sol, veamos la luna como un cuadro simbólico del terror que se vivirá en el día del juicio. Y no interpretemos cada cosa
independientemente. Ahora, el símbolo entero nos enseña una sola lección. Todo esto llena de sangre es la ira de Dios sobre el mundo, sobre aquel mundo que ha perseguido a la iglesia del Señor. Esa ira será verdaderamente terrible, será algo terrorífico, algo lleno de miedo, algo lleno de pavor, de incertidumbre, ese gran día en el cual la ira del Señor será derramada totalmente sobre aquellos que han perseguido, sobre aquellos que han matado a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia. Y es cuando precisamente en este momento, cuando la sangre de aquellas almas que están debajo del altar que veíamos en la clase pasada, serán vengadas, serán llevadas a juicio. Es precisamente en este gran día, día de miedo, día de pavor, día de terror sobre todos aquellos que persiguen y matan a la iglesia del Señor. ¿Habrá cristianos? Sí, pero no sufrirán lo que los incrédulos, los que desecharon, aquellos que persiguieron, aquellos que mataron y no se arrepintieron. Oigan, porque el tiempo de la gracia se acabó. El tiempo de la gracia se cerró. Ya es el tiempo del juicio. Es el día del juicio final que enfrentará toda persona delante de nuestro Dios. Dice el verso siguiente, el verso 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre... Bien, de esta manera dice. Así como la higuera dice, deja caer sus higos. No de una manera natural cuando ya están maduros, sino cuando están verdes, porque es sacudida, dice, por un fuerte viento. Y como una consecuencia de ese sacudida por un fuerte viento, la higuera dice, deja caer sus higos. Así como caen los higos verdes, así dice, caerán las estrellas del cielo. ¿En dónde? Sobre la tierra. Dice Juan, y notemos, las estrellas, dice, del cielo. Notemos que son todas, no es una, no es una parte, sino que dice Juan que son todas las estrellas del cielo. Cayeron, dice, él está viendo, él está observando y mira cómo caen, dice, esas estrellas del cielo. ¿En dónde? Sobre la tierra. Y tal vez nos preguntemos, ¿cómo es esto posible? Si una estrella, hermanos, es mucho más grande que la tierra, una sola estrella, ¿cómo pues van a caer esos miles de millones de estrellas sobre la tierra? ¿Cómo será posible eso? Recordemos nuevamente que esto es una imagen simbólica del día del juicio. El objeto principal, hermanos,
dar énfasis al gran terror, al gran pavor que sentirán los malos en el día del juicio. Oigan, cuando vean esas millones y millones de estrellas caer, ellos sentirán pavor, sentirán miedo. Su oportunidad ya pasó. Ahora, en conexión con el fin, hay una dislocación o un desprendimiento, y eso no lo podemos negar, completa de los cielos. Es decir, los mismos cielos, dice la palabra de su Dios, que serán desprendidos en conexión con este gran día o con el fin del mundo. Esto acontecerá. Allá en segunda de Pedro, capítulo 3, de los versos 10 en adelante, dice la palabra de nuestro Dios, pero el día del Señor, ¿cuál es ese día del Señor? El día de la venida de Cristo, el día del juicio final, este día grande de la ira de Dios sobre la humanidad. A ese día se refiere. Pedro dice, pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. ¿Cuándo será este evento? Nadie lo sabe. Dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, dice, con gran ruido, dice que pasarán los cielos. Fíjense y notemos, hermanos, lo que va a acontecer en el día del juicio. Todo esto va a suceder. Dice el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué cosas? El cielo, la tierra, los elementos, las cosas que en la tierra hay, dice, serán desechas, serán quemadas. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? ¿En qué manera? En santa y piadosa manera de vivir. Oigan, nosotros sabemos que esto va a acontecer. Nosotros sabemos que esto es una realidad, que esto es algo inevitable porque es algo que Dios ha establecido desde la eternidad, que esto va a acontecer y de esta manera va a acontecer. Y por más que tú quieras evitarlo, por más que tú digas, no quiero que eso llegue a suceder, es mucho terror, es mucho miedo, todo el cielo será deshecho, la tierra será quemada, será feo, será horrible. Esto va a acontecer. Y nosotros, los creyentes, lo sabemos. Pero dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no andar, hermanos, nosotros de una manera que glorifique y exalte el nombre de Dios? ¿Cómo no andar de esa manera? ¿Cómo no andar totalmente apartado de la maldad de este mundo? ¿Cómo no practicar la piedad, la misericordia? ¿Cómo no hacerlo? Sabiendo esto, sabiendo que va a acontecer en cualquier momento, cuando menos te lo esperes, acontecerá, porque será, dice, como ladrón en la noche. Cuando menos te lo esperes, esto va a acontecer. ¿Cómo no andar, dice, santa y piadosamente? Y más nosotros, hermanos. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, dice, encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Fíjense bien lo que va a acontecer.
Los cielos serán deshechos, se van a encender en fuego, serán deshechos. Dice, los elementos siendo quemados, dice, se fundirán, dice el verso 13. Pero nosotros, dice, ¿quiénes son nosotros? Nosotros los que confiamos en Cristo, los que hemos derramado nuestra vida delante del Señor, nosotros, dice, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Oigan, los cielos y la tierra serán quemados, serán fundidos, pero no serán destruidos. Serán renovados, serán purificados y a la vez renovados en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Y eso es una promesa para todo creyente que vive una vida santa y piadosamente. La pregunta sería, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana el día de hoy? ¿Realmente vivimos en santidad? ¿Realmente somos piadosos? Porque el creyente debe de vivir, estos deben de ser sus principios y de una forma natural debe vivir en santidad y de una forma natural debe estar presente donde hay siempre una necesidad. Allí debe estar presente un cristiano porque es piadoso, porque es misericordioso. Por eso. Y más sabiendo que esto va a acontecer, hermano. Y sigue diciendo Juan, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Dice el verso 14, hermanos, de capítulo 6, dice Juan, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Después de que Juan ve aquel gran terremoto, aquel sol negro, aquella luna, después que él ve esas estrellas cayendo sobre la tierra, como la higuera suelta los higos, llegamos a este verso 14 y dice, y el cielo se desvaneció. La palabra desvaneció o desvanecerse se traduce también como separarse o como retirarse. Entonces Juan lo que está viendo precisamente es que el cielo de repente se separó, de repente se retiró, dice, como un pergamino que se enrolla. Podemos tener esta visión en nuestra mente. El cielo, dice, enrollándose como un pergamino y a la vez retirándose o separándose de la vista de Juan. Allá en Isaías, capítulo 34, que el ejército de los cielos son las estrellas, dice que se van a disolver, es el sol, la luna, dice, y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, dice, y ¿Puede como se repetir cae acerca de ese gran día del Señor. Y dice Isaías, y para que surja, para que nazca un cielo nuevo y una tierra nueva, totalmente
incontaminada, totalmente pura, en donde los hijos de Dios morarán por toda la eternidad. Dice, y todo monte, dice Juan, y toda isla se removió, es decir, se movió de su lugar, se quitó de su lugar. Es lo que ve Juan precisamente en estos momentos, en esa imagen. Ahora, este cuadro simbólico completo, ya tenemos ahora sí el primer cuadro simbólico completo, que consta de terremoto, que consta del cielo negro, perdón, del sol negro, que consta de la luna roja, que consta las estrellas cayendo, recuerden, del cielo mismo sobre la tierra, y ahora vemos cómo el cielo mismo es enrollado como un libro, y también vemos cómo el monte, todo monte, dice, y toda isla es quitada, es removida, es movida de su lugar. Ese es el cuadro simbólico completo, oigan, que presidirá al día del juicio final. Todo esto, hermanos, en conjunto, es una escena totalmente terrible de horror. Es una escena totalmente para aquellos que no aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador, para aquellos que lo despreciaron, para aquellos que se burlaron, para aquellos que maldijeron a Dios mismo. Para ellos es esta escena. Y tal vez nosotros no alcancemos a imaginar este cuadro, pero por un momento piensen, hermanos, en un terremoto devastador, en donde la tierra es partida, es quebrada, en donde los montes se caen, ¿sí? En donde las islas son removidas totalmente de su lugar, en donde todo está en tinieblas, en oscuridad, en donde las estrellas del cielo caen. Es una escena de horror, de terror, pánico, de miedo, que presenciará en todo su esplendor, ¿quiénes? Los impíos, los inconversos, los malos, ellos solamente. Y este es el cuadro, hermanos, es un cuadro completo, simbólico, recordemos, no es literal, es simbólico, que hace alusión a esta escena que estará presente en el día del juicio final. Ahora, también habla Juan de 6 clases de personas o 6 clases de sociedades sobre las cuales caerá este terror. Como soberanos de la tierra, aquellos que tienen el poder, aquellos que tienen la autoridad, aquellos que son dictadores que abusan de su autoridad, aquellos gobernantes políticos, dice, sobre los reyes, primeramente, vendrá esta escena, presenciarán esto. Y luego dice, y los grandes, ¿quiénes son los grandes? Los príncipes. Tanes se traduce como comandante de 1000 soldados, o se traduce también como coronel. Sobre ellos, dice. Los poderosos, aquellos que ejercen poder sobre otros, aquellos que oprimen a los más débiles, sobre ellos.
Dice, y todo siervo, y todo esclavo, y todo aquel que no es esclavo, que es libre. Sobre todos ellos, este gran día será una realidad para ellos, con terror, con horror, con pánico, con desesperación, con confusión, con consternación sobre ellos. Ellos van a experimentar en su totalidad este gran día de la ira de Dios derramada sobre la humanidad. Y dice que ellos se escondieron, es decir, se ocuparon y a las peñas. Caed sobre nosotros, es decir, decían a esas peñas, decían a esos montes, aplástennos, mátennos. Entonces, estas personas, dice Juan, que ellos clamaban, ellos decían a las peñas que estaban en ese momento, ese gran terremoto cayendo, caenos encima, aplástenos, mátennos, despedácenos. Se ocúltennos, escóndennos. Ahora, bajo este simbolismo, recordemos que es algo simbólico también. Bajo este simbolismo, Juan ve, hermanos, a todo el mundo impío, malo, perverso, aquellos que desecharon a Jesús. Pero Juan ve a ese mundo lleno de miedo, lleno de pavor, los ve totalmente aterrorizados. Oigan, buscando refugio en dónde? En la misma muerte, deseando la muerte. Pero dice un capítulo más adelante, dice, pero la muerte huirá de ellos. Ellos buscaban ese refugio en la misma muerte. Por eso ellos decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, aplástennos, mátenos, sepúltenos, pero escóndenos del rostro, de la cara, de la presencia, de la vista. ¿De quién? De aquel que está sentado en el trono, que es Dios. Y también dice, escóndenos de la ira del Cordero. Ahora, huyen no de las montañas en sí, que se están desmoronando. Huyen no de las rocas que están cayendo, sino que huyen del rostro de aquel que está sentado en el trono. De ellos quieren huir, de ellos quieren apartarse, de ellos quieren esconderse porque no soportan, no pueden ellos ver el rostro del Señor. Porque la ira del Señor está con toda su indignación sobre esta humanidad que le desechó en este gran día del juicio. Día de horror, día de temor, día de miedo, día de espanto. Y esto sucederá. Creo yo, hermanos, que esto no nos debe de infundir miedo, pánico. Aunque suceda lo que suceda, nosotros estamos confiados,
siempre en el Señor. Nosotros sabemos que no por miedo, sino que gracias a su gracia, a su misericordia, hemos abierto nuestro corazón al Señor. Y sabemos que en ese gran día del juicio, nosotros mismos estaremos sentados al lado de nuestro Señor Jesucristo, juzgando a las naciones. En ese momento, en ese gran día. Obras, aclaro, las que ha preparado Dios, dice de antemano, para que andemos en ellas. No obras para alcanzar la salvación, sino que dependiendo de tus obras, de tus actos, será el grado de recompensa y galardón que recibirás en el día del juicio. Pero aquellos que desecharon al Señor, aquellos que maldijeron el nombre del Señor, aquellos que no tuvieron tiempo para el Señor, será un día de horror, de terror, de pavor, de incertidumbre. Todo eso experimentarán y desearán la muerte y pedirán a gritos a esas piedras, a esas montañas, cáiganos encima, mátennos, porque no podemos ver el rostro del Señor. Su ira es muy grande sobre nosotros. Dice el verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado. Y notemos, el gran día de su ira ha llegado. Y hay una pregunta. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse firme delante del Señor? ¿Quién puede permanecer en pie delante del Señor? Sin duda alguna, todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Estaremos de pie delante de nuestro Señor. Y no nada más de pie, sino que vamos a doblar nuestras rodillas y nuestras coronas también, como esos 24 ancianos, dice que ellos se postraron y tiraban diciéndole al Señor, Señor, solamente tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el honor. Y si algo ganamos nosotros, te lo ponemos a tus pies, Señor. Porque todo proviene de ti, todo es tuyo, Señor. Qué hermoso, hermanos. Y nosotros debemos de anhelar, debemos de esperar ese gran día con gozo, con alegría. Pero también, como decía Pedro, debemos de andar en santidad como hijos de Dios y también la piedad, la misericordia como hijos de Dios. ¿Realmente vivimos de esa manera? ¿Realmente estamos deseando ese gran día? Si es así, hermanos, qué bueno. Y si decimos, tal vez todavía no, prepárate y entrega tu vida totalmente a Dios. Entrega todas las áreas de tu vida sin ningún tipo de reservas. Y empieza a vivir en santidad. Y empieza a vivir de una manera piadosa, de una manera de misericordia. Que Dios te bendiga, hermanos. Amén.